Amén. Hebreos 10, We'll be reading from the book of Hebrew, chapter 10, versos 19 al 25. verse 19 to 25. Dice la palabra del Señor así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Dear brothers, since we have confidence to enter the most highly place by the blood of Jesus, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, by a new and living way open to us to the curtain that is holy, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, and since we have a great priest over the house of God, Hágala acá. Venga. ¿Sí? yeah, Venga. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. let us draw near to God, okay, with sincere heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled to the cleanses from the guilt conscious. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Let us hold unswervingly to the hope that we profess, for that we promote his faithfulness. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. And let us consider how we might spur into others on towards love and good deeds, No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all in more, and you see the day approaching. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito sea el Señor. Bueno, lo primero que tenemos que hacer con este mensaje The first thing we have to do with this message es definir la palabra congregarse o congregación. is to acknowledge the word of congregating. Y vemos que congregarse And we know that congregation es reunirse, juntarse is to get together en un mismo lugar, in one place, generalmente un grupo de personas generally a afines group of people que tienen afinidad en las cosas que van a hacer. that have the affinity in the things that they will do. Y el Señor nos habló de congregarnos And the Lord is teaching us desde el principio de la Biblia. from the beginning of the Bible. Es más, la salvación siempre vino con un pueblo congregado. The salvation always came with a group of people. Podemos ver en el arca cómo el Señor le pide al pueblo que se junten en un lugar para ellos ser salvos. As you see in Noah's Ark, how God get together a group of people so they could be saved. También en Éxodo, el Señor le pide al pueblo que se congregue debajo del monte para él hablarle. Also in Exodus, God requests the people to congregate in the foot of the mountains so he Amén. could speak. Nehemías, los hijos de Israel, él le pide que se congreguen para hablarles la palabra del Señor y que ellos se arrepientan. Nehemiah also get the people together so they could speak in the name of the Lord. En Salmos 112, 22 y Salmos 150, del 1 al 6, Dios dice y declara que haya alabanza en la congregación de los justos. In Psalm 100 and in Psalm 152, also the Lord requests the people to get together. Y llama a alabar a Dios en la asamblea.
And he also called the people to bless God in the assemblies. Dios divide el tiempo de congregarse en dos. God divided the congregation in two. Había una forma de congregarse cuando estaba el templo de Dios y otra cuando el templo fue destruido. Había una forma de congregarse cuando estaba el templo de Dios y otra cuando el templo fue destruido. There was a form of congregation when the temple of the Lord was built, also when the temple of the Lord was destroyed. Cuando el templo de Dios estaba parado, la gente iba al sábado a congregarse. When the temple of the Lord was to praise God, the people sola- used to gather together on Saturdays. Y solamente se congregaba ese día asistiendo al templo y llevando sacrificios. They only congregated on those days to sacrifice the Lord. Pero después de destruido el templo, entonces la gente se congregaba en lugares para escuchar la palabra de Dios. But after the temple was destroyed, people got together in certain places to listen to the word of God. Y esto comienza después de que Esdras y Nehemías llegan de Babilonia, That started after Ezra and Nehemiah returned from Babylon, donde ellos ya no solamente pedían que se congregaran el día sábado, where they no longer has to congregate the Saturdays, sino que el pueblo comenzó a escuchar la palabra de Dios, la Torá, en un cuarto de día y alabar otro cuarto de día. O sea, duraban 3 horas escuchando la palabra de Dios y 3 horas adorando. with the Lord, with the people of the Lord was divided and worship in different time of the days. Por tanto, ahí cambió la forma de congregarse. Therefore, that day the form of congregation changed. Y el pueblo de Israel entendió And the people of Israel understood que no solamente tenía que llevar sacrificios, that not only have to bring sacrifices, sino también escuchar y ser trabajados por la palabra de Dios. but also to listen and be guided through the word of God. Por tanto, nosotros no solamente nos congregamos hoy Therefore, we not only congregate today para traer sacrificios a Dios, ofrenda agradable, to bring blessings to the Lord, que debemos hacerlo, that we should do. debemos adorar al Señor, We should praise God. debemos traerle ofrenda al Señor, We should bring offering to the Lord, ofrenda de alabanza, blessing offering, pero también ofrenda material, but also como se hacía en el Antiguo Testamento, material blessing as it was in the Old Testament, donde cada sábado se entregaba ofrenda al Señor Therefore, every de, Sabbath de machos day cabríos, from cows, de cow, de aves from birds, y de otros tipos de animales and all kind of different animals y otros tipos de cosas. and other things, Se entregaba ofrenda de trigo, from food, no sé cómo se dice trigo, figs, y de otros tipos de cereales. and other kind of birds. Eso se hacía cada sábado, They do that every Sabbath day, pero no había la enseñanza. but there was not a teaching about it. Y en el tiempo de Esdras, Then Ezra came, entonces se trajo también la lectura de la Torá, he also brought the Torah reading, como estamos haciendo en este momento. as we're doing today, Interpretando la Biblia, interpretando las cosas que Dios quiere. interpreting the Bible as the Lord wants to us to do. Y dice la palabra And the word says, que cuando Esdras comenzó a leer el libro de la ley, when Ezra started reading the book of the law, la gente comenzó a llorar.
the people started crying. La gente comenzó a estremecerse en su corazón The people started feeling it in their heart. y pidieron perdón todos al Señor, And they begged God diciendo, for forgiveness. hemos pecado contra ti. Porque cuando nosotros escuchamos la Biblia, Because when we read the Bible, nosotros entonces debemos ser compungidos por el Señor. we are confronted by God. Y si estamos obrando mal, And if we are praying wrong, entonces tenemos que arrepentirnos delante de Él. then we have to repent ourselves. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Pero ¿por qué yo me congrego? Why we congregate ourselves. ¿Usted se ha hecho esa pregunta en algún momento? ¿Por qué usted se congrega? Why do you congregate? Yo me congrego porque mi mamá me trajo. I congregate myself because I'm not saved. Dice el hermano que sí. Aleluya. Porque era costumbre en mi casa. Because I could do that in my house. Porque yo tengo a muchos amigos en la iglesia. Because I got my friends in church. Porque me cae bien el pastor. Because the pastor is good. Si así siga congregando, eso está bien. No mentira. O por cualquier otra cosa. O sea, porque bueno el domingo es tener un lugar donde ir. Because it's good to Sunday. Y hay muchos otros motivos que posiblemente sea por el cual usted se congregue. And many other motives. Pero su motivo es bíblico. Is your motive Christ? Su motivo trae bendición a su vida. Does your motive bring blessing to your life? Vamos a verlo. Dice Hebreos 10:19. Hebrews 10:19. Así que, Therefore, hermanos, brothers, teniendo libertad having freedom para entrar al lugar santísimo to enter por la sangre de Jesucristo. in the holy place by the blood of God. El primer motivo por el cual The first motive which nosotros debemos congregarnos we should congregate ourselves es porque Cristo nos ha dado salvación y libertad. is because God has given us freedom Porque and liberty. nosotros antes de Cristo Because as before Christ, no éramos pueblo de Dios. we were not people of God. Había una división There was a vision entre los gentiles y los judíos. between Gentiles and Los Jewish. judíos eran pueblo de Dios. There was a division. The Jewish Los were people judíos of God. podían entrar, algunos judíos, podían entrar al lugar santísimo. Some Jewish were able to go to the holy place. Podían entrar a la presencia de Dios. They could enter the presence of God, Pero los gentiles no lo podían hacer. but not the Gentiles. Nosotros como gentiles no podíamos entrar a la presencia de Dios. We are Gentiles, we were not able to do so. Pero Cristo, But Christ, en su sacrificio, in his rompió sacrifice, el velo divisor. Aleluya. broke the veil of the Gloria a temple. Dios. Y gracias a Dios aquí no tenemos un velo que divide, sino que podemos entrar. Therefore, we no longer have a veil, but we could go through. Asimismo, Cristo nos dio la libertad Therefore, Jesus broke that. de poder entrar a donde solamente los sacerdotes podían entrar. Therefore, we no longer are unable to enter where only the priest could enter. Y adorar al Señor en su santo templo. Now we are able to talk to the Lord Y- in his holy place. Y adorar al Señor en su morada. Aleluya. Adorar al Señor en el lugar santísimo. ¿Cuánto le adoran al Señor? ¿Cuánto dicen How gracias, do you Señor? place God? Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Aleluya. Lo primero es que Cristo le dio la libertad First thing is that Christ give us the liberty. de que cada domingo cuando usted venga aquí Therefore, every Sunday that we come here, y estemos juntos y en armonía, we are together in harmony. su presencia descienda a este lugar. His presence to Aleluya. serve upon us. Su presencia esté en medio nuestro His presence flow upon us, y esté trayendo bendición bringing us y vida blessings eterna.
and everlasting life. Y dice el Salmo 139. Psalm 129 says, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es see how good and great habitar los hermanos juntos y en armonía. is gathered the brothers together in harmony. Es como el buen óleo It's a great oil que desciende sobre la barba, that the serve of the beard, la barba de Aarón, the beard of Aaron, y llega hasta el borde de su manto, de sus rodillas. and it fell down to his knees. Aleluya. Y sigue diciendo, y dice al final, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. For in there God brings blessing and everlasting life. Aleluya. ¿Podemos ser salvos cuando no estamos congregados? Sí. Can we be saved when we're not consecrated? Yes. Pero la promesa que da el Señor But the promise of the Lord es que cuando estamos congregados, is that we are congregated, Dios va a enviar God will bring a ese lugar to that place bendición y blessings vida eterna. and everlasting life. Aleluya. No sucede mucho que usted le predica a una persona y cuando usted lo trae a la iglesia, ¿en qué se convierte? When you bring somebody to the church, Usted no se encuentra eso extraño. you will ¿Por be qué blessed. tiene que ser cuando yo lo traigo a la iglesia que se convierta, aunque yo le haya predicado? Why you don't pray to the people? Bueno, porque hay una promesa de Dios There's a Lord promise. de que cuando hay dos o más en su nombre, When there's two or three in Él His va a name, estar ahí. He'll be blessed. Y dice la palabra And the word says que en ese momento, cuando Dios está ahí, cuando estamos congregados, es que Dios desciende a ese lugar. in that very moment we are all Y el congregated. Espíritu Santo God descends to that place with the es Holy quien Spirit. convence de pecado y de arrepentimiento. And the Holy Spirit convinces you with from the sin. Por tanto, siempre dos de nosotros o tres vamos a ser más fuertes que uno. Therefore, two or three always are stronger than one. Aleluya. Por tanto, cuando salimos de dos o tres a evangelizar, Therefore, where there is two or three, the Holy Spirit is there. siempre vamos a tener más efectividad que cuando salimos uno solo. They'll be more effective in a group than when we are only one. Porque cuando hay dos o más, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. When there's two or more, the Holy Spirit appears. Pastor, usted me va a decir entonces que si yo voy solo, el Espíritu Santo no está conmigo. No, no es eso. El Espíritu Santo está contigo, pero hay una promesa de Dios de que cuando hay dos o más, Él estará en el medio ahí. There's a promise from God when there are a group of people in a place, the Holy Spirit will be there. Aleluya. 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 Versículo 20. Segunda cosa de por cual me congrego. Verse 20. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Bendito sea el Señor. By a new and a living way, God opens for us through the curtains that is in His body. Amén. Él nos ha dado un nuevo camino y debemos aprender a cómo caminarlo. God has given us a new way, and we should learn how to walk it. Yo me congrego porque yo necesito aprender el camino de Dios. I congregate myself because I need to learn how to walk that right path. Porque yo necesito guía en el camino de Dios. I need discernment in the way of God. Porque yo necesito hermanos que me instruyan en el camino de Dios. I need brothers to teach me in the Lord's way. Porque yo necesito familia que me corrija en el camino de Dios. I need to have families that correct me in the Lord's way. Porque yo necesito a alguien que me supervise en el camino de Dios. I need somebody to supervise me in the Lord's path. Porque para todos nosotros este camino es nuevo. Because for all of us, this way is the best. Y le tengo algo que decir. I have something to tell you. Todos nosotros siempre vamos a necesitar a alguien que nos instruya en el camino. All of us, we always need somebody in our way.
El pastor necesita a alguien que le instruya en el camino. The pastor always needs somebody to help him. La pastora ya necesita a alguien que le instruya en el camino. The pastor's wife always needs somebody to help her. Los líderes necesitan a alguien que le instruya en el camino. The leaders always need somebody to help them. Usted nunca va a ser tan grande como para no necesitar instrucción en el camino. We are not as big as we don't need any Nunca. help. No se camina, no se termina aquí en el Evangelio de aprender. Do not finish over here in this earth. Es más, hay algo como que es práctico en la palabra. La palabra siempre es nueva cada mañana. The word is new every day. Déjeme ver si puede traducir esto, porque va a ser como rápido. Pero a mí me pasó esta semana Something happens to me this week. que yo había leído mucho un texto bíblico. I've read a lot textbook. Era de cuando estaban presos los siervos del faraón When the Pharaoh people were en la historia de José. En la historia de José. Oh, the Joseph history. Pero yo no había entendido algo en específico But I did not understood something. que estaba ahí como subliminal. Que estaba subliminal en la Oh, palabra. There was in the word of God. Y leyendo esto nuevo, otra vez, And reading this new text, me di cuenta de ese detalle. I understood it very Y yo clearly. dije, wow, ya me cambió toda la visión de cómo yo veo esto. Then I realized the whole story. Porque la palabra es nueva cada mañana. Because the word of God is new every day. Porque la instrucción es nueva cada mañana. Because it's loving and is Porque New puede every day. ser que usted haya escuchado but you can have used. 15 mensajes de congregarse You can have- anteriormente. Maybe you have read a different Pero- message. Pero este va a ser diferente. But sometimes God made the word different. Pero este va a traer algo nuevo a su vida. Some message will be something different in your life. Pero este va a tener otro conocimiento diferente. You will see it very different Porque la palabra es nueva cada día. because the word of God is new every day. Y la instrucción que usted necesita en el camino And the unction that you need every day es la instrucción de hoy. Aleluya. The today instruction. today inclusion. Por tanto, Therefore, nosotros no entendamos we might not understand que si la iglesia está congregada, that if the church usted no va a is, aprender algo if the nuevo. church is hoy. together, you will always learn something. Usted va a aprender algo nuevo You will always, cada vez que la iglesia se congregue. you will always learn something new Aleluya. as long as the church get together. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el 21. Y teniendo un gran sacerdote, vamos a leer el 22 también, sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aleluya. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart in full assessment for the faith, Aleluya. having our heart sprinkled to the cleanses from us with guilt by his conscience. Le voy a preguntar, es una pregunta para que usted me conteste. Amén. En el Antiguo Testamento, ¿qué le traían la gente a los sacerdotes? Estaba el sacerdote ahí, esperando al pueblo. ¿Qué le traía a la gente? ¿Eh? ¿Qué le traía? ¿Qué le traía? Ofrenda, ¿verdad? Ofrenda. ¿No es así? ¿Qué le traía la gente al sacerdote? Ofrenda. What did the people bring to the priest? Offerings. Dice aquí la Biblia que nosotros tenemos un sumo sacerdote, The Bible says that we are priests, al cual venimos cada día de congregarnos that we must congregate every day. y debemos traerle nuestra ofrenda. We must bring our Aleluya. offerings to God. ¿Por qué usted se congrega? Why do you congregate Porque yourself? usted tiene que traerle ofrenda al sacerdote. Aleluya. Y usted me dirá,
Pastor, pero entonces monetario cosa no. ¿Qué dice Romanos 12? What, Vamos a what does leer. Romans 12 says? Aleluya. Dice Romanos 12:1. No, si usted quiere. Está bien. Dice Romanos 12:1. Romans 12:1 says, Así que, therefore, hermanos, brothers, os ruego por la misericordia de Dios beg for the mercy of God, que presentéis vuestros cuerpos that present our bodies en sacrificio vivo, in sacrifice santo, towards the Lord, stand, live, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bendito sea el Señor. pleasing to the God, to the Lord, which is our ¿Qué le everlasting. traemos al sumo sacerdote el domingo? What are we bringing to the Lord every Sunday? Nuestro cuerpo como sacrificio vivo, Our bodies as a life santo y sacrifice, agradable delante de Él. Aleluya. Yo pensaba que le iba más fuerte para Él. holy for the name of the Lord. Señor, te traemos Dear Lord, we este domingo this Sunday, mi cuerpo, my body, mi vida, my life, mi ser, my mi ministry, entendimiento, my mi feeling, razón my reasoning, como sacrificio as a sacrifice, vivo, living, santo, holy, agradable delante de grateful ti, Señor. in your presence. Recibe este domingo Receive mi the sacrificio. Aleluya. 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 Me entrego a ti, Señor, y te entrego mi vida como sacrificio a ti, Señor. I give you my body and I give you my life as a Aleluya. life sacrifice, O Lord. Cada vez que me congrego, yo vengo a traerle el sacrificio de mi vida a Dios, para que ese sumo sacerdote lo reciba, y dice la Biblia, como olor grato y agradable. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Ya estoy terminando. Dice el 24. Verse 24 says, Y considerémonos unos a otros therefore consider each other para estimularnos al amor y a las buenas obras. to get together Aleluya. in our heart. Nos congregamos para darle amor a nuestros hermanos. Congregate to give love to our brothers. Aleluya. Pablo y también Pedro, porque lo vi en Pedro también, Paul and Peter, aleluya, terminaban sus cartas de una forma muy peculiar. okay, they always get together. Terminaban sus cartas de forma peculiar diciendo They always end Al- their letters saying al pueblo que a los hermanos se saluden con ósculo santo. to the brothers to ¿Usted sabe lo que get es eso? together with lovely, Con un beso en la mejilla. Amén. Mira cómo se queda la gente. Dije, ¿cómo así? Claro. Le decían, y a los hermanos, abrázalo y dale un ósculo santo. to the brothers kiss them and Dale un abrazo y un beso en la mejilla holy kisses. al hermano. Sí. Eso lo decía Pablo y Pedro. Lo está ahí en la Biblia. Búsquelo. Paul A and lo- Peter always says to give holy kisses to the brothers. Amén. A los hermanos tenemos que darle amor. The brothers, we have to give them love. Nos congregamos para que el amor de Cristo se manifieste We en unos congregate so the y en love of otros de God nosotros. manifest in all of us. Nos congregamos para preocuparnos por el hermano que se siente mal. We congregate to help those who feel No amén. Hermana Ana y Giselle. Y Giselle. Ah, qué bueno. Pues entonces me le bendice. Amén. No, pero congregamos para saber en qué está mi hermano. We congregate to know what's the needs of others.
está pasando con él? What's wrong with them? Para que ese hermano tenga un pueblo, So my brother could also get together, tenga una familia en la fe have a family in the que se faith preocupe por él. that also take care of them. Allá afuera la gente vive sola. Outside, the people they very lonely. Allá afuera la gente vive una vida individual, They have a very evil life. una vida alejada de la gente, A life far from the people. algunos hasta de su familia. Some of them not even have families. Aquí no puede ser así. Here cannot be the same. Dice la Biblia, entre vosotros no sea así. Within us should not be the same. Nosotros tenemos que tener una vida en familia, We all need to have a life in family. donde tu hermano de la iglesia sea tu hermano de verdad. Where your brother in the church should be a great brother. Y dice Pedro, Paul says, y lo digo de nuevo, porque lo dije en Peter otro say it. mensaje. Si no lo amas, sopórtalo en amor. Aleluya. Si no lo amas, sopórtalo en amor. Porque ese es tu hermano y tu hermana. if you don't love him, treat him in faith, because he's still your brother. Y tienes que amarlo. And you need to love him in the word of God, Porque parte de las cosas que hacemos para congregarnos because the parts of the things that we do es venir y darnos un ósculo santo aquí. is to come and cheer our Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. ¿Cuándo me debo congregar? Romanos 14:5 dice que uno juzga como iguales todos los días y otro juzga un día como diferente. Romans 1:5 says that somebody judge Romanos one day 14:5, different, puede but buscarlo. some other days different. Eso quiere decir, Therefore, y dice al final, cada uno haga conforme a su fe. everyone do as according to his knowledge. Y dice Colosenses 2, 14, 17, que sí lo voy a leer, yo lo tenía aquí en el celular, déjeme ver si no se me fue. Colosenses 2, 14, 17. Colossians 2:14-17 Amén. says, Amén. Dice Colosenses 2, 14, 17, dice, anulando avoiding el acta de los decretos all secrets que había contra nosotros, against us, que nos era contraria, against quitándola de en medio avoiding it, y clavándolas en la cruz, and nailing it in the cross, y despojando a los principados and avoiding y a las potestades, from all evil. los exhibió públicamente, He deceived it publicly, triunfando sobre ellos en la cruz. triumphing over them in the cross. Por tanto, Therefore, nadie te juzgue no one judge you en comida, in food, en bebida in drinks, y en cuanto a días de fiesta, on any of the Holidays. events, luna nueva new moon, o días de reposo, or any Sabbath days. todo lo cual es sombra Therefore, everything is a shadow de lo que había de venir, of whatever is come. It should come. pero el cuerpo es de Cristo. But the body belongs to God. Aleluya. ¿Cómo así, pastor? Bueno, que nadie te puede decir a ti que aquel día es el día santo. Que este día no es el santo. O que el otro sí lo es. Sino que si la iglesia se pone de acuerdo y dice, vamos a congregarnos el jueves es el día santo. If the church get together and claims God every day, or whatever day they choose, that day it will be holy. Y la iglesia se congrega el domingo aquí, And the church congregate every Sunday. por tanto el domingo es el día santo. Therefore, Sundays are holy days. Que nadie te juzgue No one will judge you en comida, in food, en bebida, in drinks, en días de fiesta and every o en feast luna days, nueva, or any porque el new cuerpo moon. es de Cristo. Aleluya. Di que es una respuesta para los que atacan por esos días a ustedes.
Amén. Amén. ¿Dónde me debo congregar? Where? ¿Dónde me debo congregar? Where should I congregate myself? Bueno, ¿dónde están los hermanos reunidos? Whenever the brothers are together. Aleluya. En el templo, In the temple? pues en el templo. Where in the temple? Allá afuera, Outside? pues allá afuera. Well, outside. Debajo de la mata, Under the tree? pues ahí es la iglesia. Well, under the tree. Es más, yo vi un documental de África, de iglesias de África, I have seen an African documentary. donde hay iglesias There are churches que por años se congregan abajo de un árbol grande. that for many years they congregate Y themselves ahí under ponen, y ahí big ponen sillas, butacas. and they put chairs under the tree. Y ahí funciona la iglesia. And they're God blessing. Esa es la iglesia del árbol grande. Aleluya. Y otra es la iglesia del árbol pequeño. Y otra es la iglesia de la enramada. ¿Dónde me debo congregar? Donde están nuestros hermanos. Where should I congregate myself? Whatever it is, a whole bunch Donde of people. estamos dos o más, But there is two or three ahí or more. está la iglesia There del is a- Señor. There is a spirit of the Lord. Ahí está el Espíritu Santo trabajando. There is the Holy Spirit working. Ahí está la palabra de Dios trabajando en nuestras vidas. There is the word Y of ahí God debo working. estar yo, And there is a God. donde está la palabra del Señor. Wherever is the word of Aleluya. God. Y termino con esto. There, I'll be finished with this. Dice el 25. No dejando de congregarnos, Do not stop in congregating, como algunos tienen por costumbre, as many have as custom, sino exhortándonos, but exhorting each other, y tanto más and therefore, cuando veis que aquel día se acerca. when that day is near. Aleluya. Mucha gente ha tomado este texto como negativo, Many people have taken this text as Diciendo- a negative. que no te dejes congregar como algunos tienen por costumbre. No congregarse. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia te dice que la costumbre es congregarse. The Bible says that the custom is to congregate yourself. Por tanto, no te dejes de congregar. Therefore, do not stop congregating, Porque si hay algo fuerte que recuperar, because with the ¿usted people sabe is- qué es? La costumbre. Cuando alguien se descarría, when somebody su problema go no es away, ni siquiera de fe para volver a la iglesia, you have a lot of hard time returning to sino the es church, de costumbre. but that is not a custom. Porque cuando ya usted toma el domingo para otra cosa, When you take Sunday for something else, recuperar ese domingo para volverse a congregar es difícil. to recuperate that Sunday is very difficult. Es muy duro It's very hard. recuperar el domingo de nuevo. Recuperating the Sunday that you left. Porque ya el domingo yo lavo la ropa. Therefore, every day is something El new. domingo yo plancho. El domingo yo descanso. Sunday is a holiday. God. Y recuperar eso y volver a la normalidad es lo que se nos hace más And difícil. missing that day, it comes back to normal. It's Por hard. tanto, no Therefore, deje de congregarse Do not stop congregating, como algunos tienen por costumbre. as some has as a custom. Y si no lo tiene por costumbre, And if you don't have it by custom, hágalo costumbre. make it a custom. Aleluya. 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 Si no lo tiene por costumbre, If you don't have it as a custom, hágalo make costumbre. it a custom to congregate every Porque Sunday. allí envía Jehová bendición y vida eterna. Because there God brings Porque blessing allí and everlasting estamos los life. hermanos juntos y en armonía. Because there are all the brothers together in harmony. Aleluya. Y sobre todo, como dice la palabra, tanto más que el tiempo malo se acerca. Therefore, we must know that the evil days are near. Necesitamos cada vez más estar juntos, hermanos. We need every day more to be in harmony. Porque los días son cada vez más malos. Because the days are evil. Porque los días son más difíciles. Because the days will be more evil. Entonces, mis hermanos, pongamos la alarma tempranito. 7:30 de la mañana, 8 el domingo.
Therefore, put the alarm earlier, like para que cada domingo every Sunday, so we could be nos here earlier. estemos temprano en la casa de Dios We must be early in the house of the Lord y no nos dejemos de congregar. and nowhere else. Que el Señor nos bendiga en esta Let mañana. God bless you.